Hola y bienvenidos a este video en el que vamos a tratar de analizar el accidente del avión de Air India, un accidente de hace un mes. Conversaremos con mi amigo Gilles Dillard. Gilles, hola. Hola, Xavier Teitelman, ex controlador aéreo en la Marina, ahora en el sector civil. Sí, hemos hecho muchos análisis de accidentes juntos desde hace años, incluso antes de que tuviéramos un canal de YouTube, y has estado muy al pendiente. El accidente de Air India, así es cierto, es cierto. Entonces, primero vamos a repasar un poco lo que sabíamos de este accidente con base en las imágenes que hubo justo después del accidente. Lo documentaste perfectamente, así que quizá puedas explicar brevemente lo que observamos en las imágenes. Desde el inicio notamos varias cosas rápidamente, pero que suscitaban muchas dudas. Saber cómo un avión al despegar podía perder la potencia en ambos motores al mismo tiempo, porque perder un motor al despegar puede pasar, pero que sean los dos motores. Colisiones con aves, eso ya ha pasado, pero aquí no había nada de eso, nadie lo consideró, por lo que quedaron grandes preguntas sin respuesta. Porque al principio, de todas formas, tenemos imágenes, ilustraciones y tenemos una convicción, es que los motores no fueron capaces de proporcionar el empuje necesario para el despegue. Es decir, que durante el ascenso inicial no hay retracción del tren de aterrizaje. Al principio, a pesar del polvo levantado, se nota que aún hay empuje, justo cuando despega del suelo. Hay una duda sobre si los flaps estaban extendidos o no, lo que significa que tal vez no estaba en la mejor configuración para despegar a la velocidad adecuada, pero en cualquier caso, una vez que alcanzó unos cientos de pies de altitud, mantiene la posición elevada, parece que hay poca potencia y va a quedarse así con la posición hacia arriba. Y la única información que tenemos en ese momento es que los pilotos anunciaron por radio que ya no tenían potencia. Es más o menos eso. Y ahí hay otro elemento que nos confirma la pérdida de funcionamiento de los motores y no simplemente de la potencia. También es el vaso, ¿puedes explicar eso? El vaso es una pequeña turbina, así que es una pequeña hélice que va a salir de manera totalmente automática, que está en la parte trasera del avión. Y hay tres condiciones que deben cumplirse para que salga, ya sea que haya una pérdida total de alimentación eléctrica, donde los dos generadores conectados a los motores dejan de suministrar electricidad, o ya no hay suministro hidráulico. Y de nuevo son las bombas que están en el motor las que ya no suministran hidráulica. La tercera posibilidad es que perdamos ambos motores, y por supuesto existe la opción de activarlo manualmente después. Pero lo sorprendente aquí es que, como veremos en el informe publicado ayer, en realidad sale extremadamente temprano. Ese es un detalle del que quizá no hemos hablado suficiente. Sabíamos que salió cuando el avión estaba en el aire, pero no el momento exacto. En el informe preliminar hay una foto que muestra a la mujer saliendo del avión cuando este apenas estaba a 100 o 200 pies de altura. Ella salió muy temprano, lo que indica que la pérdida de los dos motores ocurrió aparentemente muy poco después del despegue. Todavía no es exacto, porque el informe no es lo suficientemente preciso al respecto por el momento. Eso nos confirma que incluso antes de retraer el tren de aterrizaje ya no había la hidráulica necesaria. Los motores no solo estaban en empuje reducido, ni siquiera generaban electricidad o presión hidráulica. Por eso se escucha a la rata salir, lo cual se confirma por el ruido en otros videos. Entonces, tenemos bastantes elementos que alimentan esta idea de que no hay empuje. Y ahí todos se preguntan, no hay motor, como dijiste, si es una contaminación en el combustible, otros aviones también se habrían visto afectados. Si hubieran sido aves, los habríamos visto. Además, cuando eso pasa, los motores grandes como esos emiten humo. Ahogar un motor en uno de los aviones más grandes del mundo es casi imposible y muy difícil. Entonces, las opciones eran o un problema de software, porque no hay piezas mecánicas en común, incluso los tanques tienen varias salidas, no hay una sola tubería que pueda romperse y dejar de alimentar los motores. Vamos a recordar entonces, vamos a venir efectivamente. Este informe publicado ayer parece incriminar a simple vista más bien un error humano que un problema material o mecánico. De ahí que las acciones de Boeing hayan bajado 2%. Hay un resultado, y es que, en general, los análisis hacen que nos inclinemos más a que será culpa de los pilotos que culpa de Boeing. Aunque, una vez más, la investigación definitiva nos vemos en un año. Ay, Hay un
Un elemento que es absolutamente crucial es que hay la alimentación de un avión, como acabas de decir. Básicamente la gasolina que va de los tanques a los motores está controlada por dos interruptores. Entonces, en realidad son interruptores, estos interruptores que pueden estar en modo de alimentar o no alimentar. Y ahí, a priori, según las cajas negras, que otra vez son cajas negras de nueva generación, es eso. Exactamente, como decía, no estamos con los equipos a los que estamos acostumbrados, es decir, de un lado un grabadora de voz de cabina y del otro un Flight Data Recorder. Aquí hay que saber que estos conceptos de grabadora de voz de cabina y Flight Data Recorder están fusionados en una sola y misma caja negra que hoy llamamos Enhanced Airborne Flight Recorder por Enhanced Airborne Flight Recorder. Entonces encontraremos dos cajas negras que grabarán lo mismo, es decir, el sonido en la cabina y los parámetros del avión, uno en la parte trasera y otro en la parte delantera. Recuperaron las dos cajas negras. Se dieron cuenta que la caja negra ubicada en la parte trasera, a pesar de que esta sección resultó menos dañada, estaba más deteriorada que la de la parte delantera. Hasta ahora solo han logrado extraer los datos de la caja negra ubicada en la parte frontal del avión. Las actividades comenzaron a finales de junio, siendo algo reciente en comparación. Sí, al parecer fue la National Transportation Safety Board quien pudo recuperar eso. Y para la segunda es necesario verificar ciertas conexiones antes de poder conectarlas para evitar cuando las conectemos perder los datos. Hasta ahora solo contamos con los datos de la caja negra delantera del modelo 787, que es la más interesante. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre las dos. En la caja negra trasera hay una alimentación que es normal. En otras palabras, si al menos un generador de los motores funciona, la caja negra registra. El problema es que cuando ya no hay motores, no hay generador que alimente la caja negra y a partir de ese momento ya no hay nada. En cambio, la que está adelante tiene una pequeña particularidad y es que tiene una alimentación autónoma que ¿Va? continuará registrando los datos aun si perdemos ambos generadores de los motores. Entonces, eso es interesante. Pero a donde quiero llegar hay un detalle que no hemos mencionado. No es porque la caja negra esté alimentada que todos los parámetros lleguen a la caja negra. Entonces puede que haya parámetros que tengamos que revisar, y en particular uno que es interesante de observar. Es ver que hay una diferencia entre lo que se observó en el lugar del accidente en cuanto a la posición de las palancas de los gases. En el informe tenemos la imagen del bloque de la palanca de gases con la posición de los controles de combustible y vemos que la palanca de gases está en posición de ralentí. La caja negra grabada en la parte delantera es autónoma con su propia batería. El informe indica que las palancas de gases estaban en modo despegue hasta el impacto. Es decir, hay una diferencia entre lo que registró la caja negra y lo que se observa cuando se recuperan los restos del avión. Exactamente. Entonces surge la pregunta y eso, los investigadores tendrán que responderlo. Se encontraron las palancas de los aceleradores en ralentí por dos razones, ya sea porque los pilotos pusieron las palancas en posición de ralentí. En la lista de verificación de reinicio del procedimiento deben estar en ralentí. ¿Fue el impacto lo que hizo retroceder la posición de las palancas de los gases? Por ahora no podemos responderlo. En cualquier caso, el elemento central crucial de este informe sigue siendo que los famosos interruptores de alimentación se encuentran físicamente y lo escriben claramente en el informe. Están físicamente en la posición de apagado, no hay alimentación y eso está registrado. Cuando los encontramos en el bloque están en posición de encendido porque detrás intentaron volver a encenderlos, así que los pusieron de nuevo en esa posición, pero sabemos que físicamente estos botones pasaron a la posición de apagado, generando dudas. Eso está registrado y entonces incluso conocemos el momento exacto en que se pusieron en apagado. Hay un segundo de diferencia entre la extinción de los motores. Revisamos los procedimientos. Cuando vemos videos de pilotos que apagan su Boeing 787, vemos que hay más o menos un segundo entre apagar El motor, uno y el motor 2. Así, la diferencia de un segundo equivale en términos de sincronización a lo que hace un piloto al manipular manualmente sus controles. en la práctica, cuando estés en vuelo y vayas a manejar una falla de motor, no lo harás cuando estés a 100 o 200 pies del suelo. Los pilotos no manejarán la situación de inmediato. Primero dejarán que el avión suba y se estabilice hasta tener el control. Luego seguirán las listas de verificación. Y ahí eso va a tomar tiempo. Es decir, primero manejarán un motor y luego el otro.
Es decir, no podrías tener una falla que afecte a los dos motores en un segundo. Eso sí, Porque hay que aclarar que incluso si hubiera un incendio en el motor, un motor que está en llamas va a seguir generando empuje. No lo apagaremos de inmediato. Primero estabilizaremos y nivelaremos el avión, asegurándonos de tener suficiente empuje en el segundo motor. O bien alcanzar una altitud en la que podamos empezar a planear y hacer un vuelo sin motor. En sentido contrario, eso se llama contra QFU, en la pista para aterrizar en sentido inverso. Pero aún con una falla de motor no se detendría tan abruptamente. Sin embargo, también está la conversación que se transcribe en este informe, en la que uno de los dos pilotos le dice al otro, fuiste tú quien desactivó, fuiste tú quien apagó. Y él responde, no, yo no hice nada. cuando veas la frase retomaré un poco del informe, porque en realidad no tenemos claramente la frase que se dice y eso realmente va a matizar las cosas. La frase es indirecta y está en inglés. Lo que no sabemos es si la frase que se reporta aquí en la cabina fue dicha en inglés o bien se dijo en el idioma local y en ese caso es una traducción al inglés. Y entonces, cuidado con la traducción, porque les recuerdo, ¿no? En el caso del MH370, las primeras comunicaciones que teníamos, las comunicaciones de radio, en realidad eran comunicaciones en inglés. De hecho, el primer guión que habían proporcionado los malayos estaba en malayo y después hicieron una traducción del malayo al inglés. En realidad, la conversación original en inglés no tenía nada que ver. Entonces ahí nosotros No tenemos los diálogos exactos. existen las mismas incoherencias o intenciones de manipulación de los textos entre Egipto y Francia, también con el accidente egipcio. También los remito a este video. Si bien aquí no es una frase directa y no conocemos la traducción exacta. Entonces, ¿qué es exactamente lo que dicen? De hecho, lo que dicen es que se escucha a uno de los pilotos en el grabadora de voz de cabina preguntándole al otro si cortó, y el otro piloto le responde, no, yo no hice eso. ¿Se refiere al piloto o a la máquina cuando menciona que cortó? Es una buena pregunta, sí. Es una buena pregunta. A eso por ahora no podemos responder. Entonces, así como está escrita la frase, da a entender que le está haciendo la pregunta al otro. ¿Lo vio que había hecho una acción? Eso no lo podemos decir, lamentablemente. Quizá pide confirmación si fue él quien cortó porque lo nota, pero no da esa impresión. Esa pequeña frase necesitaría ser profundizada o mejor explicada. Y creo que la clave está ahí dentro. Acabas de hacer algo ahí. Veo que ya no funciona. ¿Lo apagaste? Es una pregunta, afirmación o acusación. Muchos factores lo definirán. Si ellos dos están sorprendidos, pero de todos modos, el resultado es que, en cualquier caso, ya no tienen empuje. Ambos lo notan y parecen confirmar conscientemente, no, yo no hice nada. Y entonces intentan volver a encender los motores en ese momento. Sí, sabiendo además que en el marco de un procedimiento de falla de motor en vuelo, la acción sobre estos botones debe estar coordinada entre los pilotos. Es decir, van a seguir la lista de verificación. El piloto maneja la lista de verificación, luego pone la mano sobre los interruptores de control de combustible, el botón en cuestión, va a decir corte del motor derecho y tendrá que esperar a que el otro piloto lo verifique visualmente. Confirmo, cortamos el motor derecho, como en el caso de los pilotos del Avions de Transport Regional en Taiwán. Tuvieron una falla en uno de los motores. De hecho, en la lista de verificación, el piloto no realizó la acción básica de preguntar y cortó el suministro de combustible en el único motor restante. Obviamente eso los llevó directo al desastre. De hecho, por eso los pilotos no hablan de motor derecho o izquierdo, sino que Motor 1. dos. En esa época se escuchó una frase en una cabina: asegúrate de cortar el motor correcto. Asegúrate de cortar el motor correcto. Y el otro entendió motor derecho, entonces cortó el motor que todavía funcionaba en lugar del otro. Desde entonces se habla de motor 1 y 2 en lugar de motor derecho e izquierdo para evitar confusiones. Entonces se puede concluir que no hay una voluntad manifiesta de realizar una acción, una lista de verificación para apagar el motor. Se puede hacer clic por error y presionar el botón para que se desconecte, ya sea solo o ambos al mismo tiempo. Es una buena pregunta. Los investigadores deberán analizar eso un poco. En cuanto uno o varios pilotos se equivocan de palanca o de botón, ya ha pasado antes.
Toma el ejemplo de un avión de transporte regional con un piloto, aunque no recuerdo el lugar exacto. En lugar de desplegar los alerones, cortó el suministro de combustible. Eso ya ha pasado. ¿Te doy otro ejemplo? Mi experiencia personal en el ejército. Un Mirage Funo llega al campo de entrenamiento, hace una pasada de tiro con cañón, quitando la seguridad y activando el armamento. Y en el Mirage Funo tienes una pequeña particularidad, y es que tenías dos botones que estaban protegidos, es decir, tienes tu botón y luego tienes una tapa roja encima y dos botones. Tenías la seguridad de armamento, que estaba a la izquierda, de hecho, y del lado izquierdo también tenías la seguridad de combustible. Y el piloto hace eso, pasa a modo de disparo de cañón, y luego cuando el avión pasa frente a la torre, siempre pasa a toda velocidad, hace un gran ruido, y ahí cuando el avión pasa frente a la torre, hace eso. Nos miramos. El oficial dispara, lo cual es inusual. Detrás se escucha al piloto decir vuelvo a encender. En lugar de apagar, solo se debe reactivar la seguridad y el armamento. Se había interrumpido el suministro de combustible. Entonces, en un solo movimiento volvió a arrancar de inmediato, por suerte, pero Esos motores militares alcanzan el 100% de empuje instantáneamente, a diferencia de otros. de un Drayman. 787. Pero debes mantener esa velocidad. Si el avión hubiera estado por debajo de cierta velocidad, el motor no habría vuelto a arrancar a baja altitud y habría terminado mal. De los dos motores para los que hacen el procedimiento, intentan reiniciar, volver a alimentar, y el informe dice que solo uno de los dos motores realmente volvió a arrancar. Además, para volver al aumento a 87, Porque pensamos que uno empezó a reiniciarse y el otro estaba en proceso. Pero ese tipo de motor tiene mucha inercia, así que toma tiempo para que recupere potencia, para que vuelva a dar más potencia. Ya era demasiado tarde. De hecho, cuando sucedió ya era demasiado bajo, era imposible. No podían volver a encender los motores. creo que tuvieron esos 34 segundos entre la falla y el momento en que tocaron el suelo, y se necesitarían al menos 30 segundos más para que los motores pudieran generar suficiente empuje para al menos mantener el avión a una altitud estable. Después, tampoco se puede descartar un error de manipulación, completamente por inadvertencia. Otro ejemplo que tuve en el ejército fue con un Mirage F1. El avión despega en Reims con una inclinación pronunciada, ya que el segundo avión lo sigue de cerca para reunirse. Y de hecho, en cuanto el avión está subiendo así, ellos apuntan hacia el suelo. Acelera desde la torre pensando que se va a estrellar. Y de hecho, lo que pasó fue que el piloto que estaba adelante tenía manos grandes, manos muy anchas. Y de hecho, cuando pasó de la posición de acelerador a fondo, cuando quitó la PC, un dedo suyo enganchó el control de vuelo, lo que hizo que metiera los flaps antes de tiempo, así que detrás el instructor vio que los flaps se estaban metiendo. Empujó la palanca para acelerar el avión, evitando la pérdida y recuperando el control. Estuvimos a 2 o 3 metros de los árboles, muy cerca de estrellarnos. Estas cosas pueden pasar. También me contó un piloto un pequeño detalle interesante que le había pasado. Entonces, no tengo el tipo de avión, no tengo la compañía, así es. Y son los interruptores de control de combustible. Debes saber que para manipularlos tienes que jalar el botón y luego moverlos. Y en realidad se bloquea en una posición trabada. El objetivo Es evitar que con una camiseta o sin querer puedas jalarlo y cortarlos. O la... barra, exactamente, pero sí, el botón, pero se atasca en una posición intermedia al borde del bloqueo sin estar completamente insertado. Eso será suficiente para enviar el combustible, porque ya envió una orden, puedes enviar combustible, pero si las flores, el botón puede perfectamente volver hacia atrás. Luego, Imagina que los dos hayan sido mal colocados al mismo tiempo y que ambos, por casualidad, hayan sido tocados por pertenencia, posición. Eso me parece de todos modos. ¿Por qué no? ¿por qué no? Si los pilotos estaban acostumbrados a una posición, ¿qué pasa si no era perfecta? Sé que es extremo, pero no podemos descartarlo. Aquí hay que trabajar duro para volver. Está al límite. Era en el sentido de la pendiente para cortarlo, pero aquí es al revés. Hay que jalar para llegar a la posición de apagado. Te mostraré un detalle que da una pista sobre el informe. Hay que saber que cuando un avión acelera hasta la V1, o sea, la velocidad de decisión, el comandante siempre va a tener las manos en la palanca de los gases, porque la decisión de interrumpir el despegue la toma el comandante, así que si surge algún problema, el comandante. Aunque su copiloto tenga las manos en los gases porque está despegando, él va a tirar la palanca de los gases hacia atrás y eso va a activar la detención en la pista.
Las velocidades calculadas para el rendimiento del avión muestran una velocidad V de 153 nudos. La velocidad de rotación es de 155 nudos, con una diferencia de solo 2 nudos. Esto nos proporciona información interesante. Esto implica que la aeronave posee suficiente pista para el despegue, dado que las velocidades V1 y velocidad de rotación están muy próximas. Es decir, autorizamos al avión a ir casi hasta la velocidad de rotación. Para hacer su interrupción de despegue, eso significa que incluso a 155 nudos potencialmente aún podría detenerse en la pista. ¿Pero por qué? ¿Por qué insisto en ese pequeño detalle? Porque el momento en que el comandante quite la mano de las palancas, ¿a qué momento corresponde? Cerca de la rotación, al quitar las manos, ya estamos a velocidad de rotación. El avión continuará acelerando rápidamente. De hecho, el corte de estos botones sucedió a 180 nudos, una velocidad muy alta. Después de eso, la posición de la mano del comandante en la palanca de gases estaba justo detrás de la palanca de gases. Muy seguramente. Cuando las quita tirándolas hacia atrás, ¿no toca esos botones de control de combustible? Me mencionaron esa posibilidad. Ahora, al ver las velocidades, eso... Tengo... También hablé con un médico jefe, bueno, un médico, quien me dice que hay casos en los que personas que tienen un accidente cerebrovascular muy corto, muy puntual, pueden perder la conciencia de sus acciones durante 5 a 15 segundos. Una espada. De hecho, hay muchos casos en los que un conductor atropella a 4 ciclistas y luego no lo recuerda. Y sin embargo, siguió conduciendo durante un minuto. No tiene ningún recuerdo físico de eso porque tuvo una crisis epiléptica que no tuvo consecuencias después. Y me dice que eventualmente alguien que, porque está demasiado acostumbrado a esa lista de verificación, cuando su cerebro se apaga, realiza las dos maniobras inconscientemente. Luego recupera la conciencia. Y para él no pasó nada, que eso también es una posibilidad. Y por eso es importante tener personas que estén sanas y que tengan un tema médico importante. Absolutamente. Después, ese es el tipo de cosas que podrías encontrar potencialmente en casos de hipoxia. Si tienes pérdidas de presurización en altitud, pero no en el... Después, Si realmente hay un problema médico con uno de los pilotos, creo que debe estar revisando eso. Existe esa posibilidad, aunque hay otra que no me gusta, pero también hay que mencionarla, y es que si no es intencional también, a la hora... actualmente no se puede decir porque cortas las... En el futuro el control cambia, ¿no? Es el peor momento. Los motores nunca podrán reiniciarse a tiempo. No hay una pista sobre eso. Creo que realmente investigó sobre eso. Los pilotos están... Bien, no hay una conclusión que sacar de este video, ya que no hay una respuesta muy clara que podamos dar. Por otro lado, ahora hay muchísimas opciones que pueden explicar esto u otras hipótesis. Queremos quedarnos con la idea de que los interruptores estuvieron físicamente en la posición para dejar de suministrar combustible a los motores, ya sea voluntario por error, una maniobra, un acto reflejo, lo que sea. Me enganché con la camiseta o retiré la mano al mismo tiempo. Pero en general, el avión está en buen estado. A priori, aquí no estamos señalando al Boeing 787 ni a la formación de los pilotos. Si tienen derecho a ir a Inglaterra es porque cumplen con los requisitos y han practicado en el simulador de vuelo varias veces al año. No son principiantes, tienen miles de horas de vuelo. Estamos hablando de personas que son experimentadas, pero hoy de todas formas queda un sabor a algo inconcluso. Un mes para este informe preliminar que contiene tan pocos elementos. Quiero decir que seguramente saben más de lo que han revelado aquí y no quieren que haya un impacto legal y se están protegiendo para lo que viene, principalmente porque están involucrados los estadounidenses, ya que se trata de un avión y un fabricante de motores de Estados Unidos. Aunque se trate de una aerolínea india con un accidente en la India, hay presencia estadounidense. Y que seguramente también tienen algo que decir sobre la validación de este informe. Porque les recuerdo una vez más que hay desacuerdos, por ejemplo, entre Egipto y Francia. Egipto presenta un informe falso según Francia. Eso es, por tal y tal razón. Nosotros pensamos que pasó otra cosa. Y tenemos los elementos, ya que las cajas negras dicen tal y tal cosa. A pesar de todo, hay algo en común ahí. Eventualmente ellos saben y dan lo mínimo para que sepamos que, en resumen, no es Boeing. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya está eso, está eso. Y después hay otros elementos. Era sobre las cajas negras, sobre los parámetros que tenemos.
Algunos se van a preguntar si la posición que tenemos de los botones significa que es la posición de las válvulas que entregan el combustible. Y entonces puede haber una duda con respecto a estas dos cosas. Quería precisar que, de hecho, en las cajas negras, en realidad los parámetros, estos dos parámetros, se registran de manera independiente. Es decir, sabemos la posición física de los botones, pero no sabemos si una posición intermedia es 0 o un 0 es cortado, uno es abierto. Así que sabemos si realmente estamos en esas posiciones físicas y sobre las válvulas. No podría decir si tenemos una posición progresiva, es decir, si en la caja negra tendremos una línea que suba progresivamente. El estado de apertura de la válvula o si está cerrada. Abierta eso. No sabría decir, pero en todo caso hay que correlacionar esas dos informaciones. Si el botón está en cut-off, también deberá estar correlacionado conmigo, con la llegada de combustible y la válvula, siendo un parámetro. Ahí está en los gráficos, hay que mirar en la línea para ver a qué corresponde. Siempre existe un pequeño desfase entre la orden y el comando, pero lo vamos a solucionar. Espero que pongan un poco estos gráficos en el informe final. Aún así, me sorprende que intenten explicar y confirmar con los restos. Muestran pedazos, cajas, escombros para confirmar o refutar lo que registraron en la caja negra. Y lógicamente con uno basta. Y el hecho de haber vuelto a poner los botones en on. Hoy están en la posición de encendido, pero eso no cambia mucho. Se confirma que hubo un intento de reiniciar los motores. También se muestran los numerosos escombros encontrados, con un trabajo que de verdad parece bastante serio por parte de los indios. Esto responde a las otras preguntas que teníamos sobre si los alerones estaban realmente desplegados. En el informe tenemos la foto de la palanca del alerón, se ve que los alerones estaban claramente desplegados, así que en el momento del impacto los alerones seguían desplegados. El tren de aterrizaje estaba visiblemente en posición baja, así que no lo tocaron. Tenía una pregunta sobre la posición del tren principal, ya que generaba dudas. ¿Será que al no haber hidráulica, el tren vuelve a bajar de esa manera? Hay algunas cosas sobre las que tenemos ciertas respuestas, pero otras no las sé. Habrá que esperar el resultado de la investigación completa, aunque no todo. Y lo mismo con la palanca de los trenes, jalamos, levantamos, soltamos. Las persianas tienen pequeñas ranuras que permiten subirlas y bajarlas. El cambio de posición no fue causado por el impacto. Entonces hay varios elementos que permiten descartar algunas de las hipótesis planteadas. Recomiendo tus videos sobre este accidente. En general es como una Biblia. Hay muchos temas sobre el MH310, etc. Pero hay muchos elementos complementarios que contradicen ciertos puntos y que nos permiten concentrarnos realmente en los pilotos. Desafortunadamente hoy. Giles, gracias a ti, Xavier. Esperamos que les haya gustado. Incluiremos enlaces y comentarios en este video para que puedan explorar más. Algunos procedimientos también los ilustré aquí. Y también suscríbanse al canal de Gil. Verán que está súper interesante, especialmente si son fanáticos de la tecnología. Aeronáuticas, aquí estamos en lo más avanzado que pueden encontrar para analizar los informes. Es bastante apasionante. Y sobre temas de control aéreo aún más. Con su nombre, el próximo tema. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos, eso esperamos.